La FM está aquí y ahora con Lewis Acuña. Hola, buenas noches. Gracias a Kelly Cabana y al gran equipo de Noticias RCN por la información y actualización de los temas más relevantes en el país. Mi nombre es Lewis Acuña y tengo la dicha de acompañarlos durante los siguientes 60 minutos con un invitado muy especial con el que hablaremos sobre un tema que es bien polémico y que sin duda tengo la convicción que alguna vez todos nos hemos planteado porque tiene que ver con lo que sigue al fin de una relación, que es ese deseo como desgarrador de recuperar al ex, a la persona que recién se marcha de nuestra vida. Recupera a tu ex con dignidad. El paso a paso para la reconquista amorosa. Ese es el nombre del libro de mi invitado, Patrice Laforgue, nacido en Toulouse, en Francia, y cuyo enfoque combina estrategia emocional y comportamental, correcciones de las causas de la ruptura, técnicas de reseducción, comunicación sutil y respeto por los tiempos individuales. Este hombre lleva más de 10 años enfocado en las estrategias eficaces de la reconquista amorosa, pero una reconquista saludable, sana. Patrice Laforgue, buenas noches y bienvenido Aquí y Ahora. ¿Sí pronuncié bien su apellido? Perfecto, Lewis. Maravilloso, ahora sí me siento más tranquilo con mi avanzado francés. Pero antes de empezar con las preguntas, Patrice, que son muchísimas, déjeme hacer un pequeño contexto basado en lo que usted escribe sobre lo que sucede al momento de la ruptura y que quizá explique por qué esa necesidad de tratar de buscar a esa persona que se va. Dice usted que una ruptura es una explosión emocional, que es como desarraigar una suma de costumbres que pensábamos ciertas y eternas. Es una nueva situación y, aunque uno puede estar más o menos preparado, la toma de conciencia de las consecuencias genera un miedo que nos estresa y un vacío que se siente desesperante, que es el miedo a perder para siempre algo que pensábamos tener y el vacío de sentirnos abandonados, de desacostumbrarnos a tener a alguien a nuestro lado, una persona con la cual hubo compromiso y una intensa intimidad, que al enfrentarse a una situación que no se controla, el ser humano tiende siempre a estresarse porque eso le provoca incertidumbre. Vivir una ruptura amorosa es como perder un poco de uno mismo, de nuestro pasado, de lo que nos ha formado como seres humanos hasta el día de hoy. De manera súbita existe un único horizonte que nos da paz, volver con esa persona para calmar el dolor. Es urgente, dice usted. Los amigos o familiares, con el afán de hacernos sentir mejor, probablemente van a decir que existen otras personas, que el tiempo sana todo, que el ex no supo valorar lo que entregaste como persona. Y aunque ese tipo de frases estén llenas de sentido común y de sinceridad, una persona a la que acaban de abandonar no va a poder entenderlas porque hay una única urgencia, una necesidad, que es recuperar a su ex. Patrice, llegados a este punto, es algo que siempre me he preguntado, pero esa es desde mi posición, desde mi punto de vista, pese a todo lo que acabo yo de leer, de compartir, ¿para qué quiere uno volver con la ex? ¿A son de qué? Diría un meme muy popular. Es verdad, Luis, tienes toda la razón. Es una pregunta legítima porque hay dos escuelas. Hay las personas que dicen que no hay que nunca regresar con su ex y otra persona que dice que, bueno, si las causas de la ruptura se pueden corregir, si hay una voluntad de reconocer de pronto ciertas responsabilidades y de aportar ciertos cambios, entonces, ¿por qué no intentar de la manera correcta? Pase lo que pase, pero por lo menos nunca arrepentirse de no haberlo intentado de la manera correcta. Y uno puede vivir 4, 5 rupturas de pronto en su vida, pero cada ruptura va a dejar rasgo, no será la misma intensidad. Y uno puede decirse, pero he vivido 3, 4 rupturas y la viví súper bien, pasa otra cosa, pero la quinta ruptura me dolió, porque al final nunca sabemos lo que la otra persona va a despertar en nuestro inconsciente. Vamos a verlo efectivamente en el momento de la pérdida, donde realmente uno toma conciencia que se está perdiendo algo. Ese es importante, pero tiene toda la razón, Luis. Nadie nos enseñó, lamentablemente, bueno, de manera general, a gestionar las emociones, pero a gestionar una ruptura amorosa, menos.
Y esa es una declaración sobre de lo que se va a tratar esta conversación hoy con Patrice. No vamos a cuestionar las razones del por qué volver, si es bueno, si es malo, si es sano emocionalmente. No vamos a enfocarnos en eso en esta conversación. Vamos a enfocarnos en las estrategias. Listo, usted ya está jugado. Ahí, en donde quiera que esté escuchándonos, viéndonos, usted está jugado. Usted quiere en este momento recuperar a su ex. Y aquí le tengo el experto. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo empiezo no equivocándome para lograrlo? Acabo de terminar mi relación, pongámosle un promedio de unos 5 años quizá. Supongo que ya hubo unos planes, unos sueños, unos viajes pendientes, unas experiencias que sentimos que nos adeuda el destino junto a esa persona, por decirlo de una manera supremamente amable, y que estamos ligados físicamente, emocionalmente, de sueños, de proyecciones en el futuro. Se acabó. Estamos en el punto en que se acabó, no va más, final. Entonces esa persona dice, el que generalmente ocurre, y usted me corregirá, Patrice, generalmente ocurre en quien es dejado, por decirlo de alguna manera, a quien le terminan, de quien se separan, es la persona que intenta recuperar a esa persona que se va. A esas personas son las que les vamos a hablar en este momento. ¿Le parece bien, Patrice? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde arranca esa persona que lo está escuchando? Si es una ruptura estructural, porque en una relación, bueno, puede existir mini ruptura, distanciamiento, indiferencia, no son realmente ruptura, o pueden preparar la ruptura estructural. Pero si hay realmente una ruptura, es decir, que si la persona al inicio insistió y hay una firmeza respecto a la incapacidad de regresar, el primer condicionamiento mental es la aceptación precisamente de que hay una ruptura. Si la persona no acepta la ruptura, entonces va a dejar la impresión que quiere recuperar el pasado, precisamente lo que la otra persona no quiere recuperar. Y no es una cuestión de sentimiento o de amor. Acompaña a muchas personas que me dicen, pero mi ex me dice que no, me dice que tiene sentimiento. Es una cuestión racional de decepción, de desilusión. Hubo una sucesión de hechos, de pronto una sucesión de promesas incumplidas, una decepción, una desilusión respecto a la proyección hacia el futuro. Entonces, efectivamente, la expareja va a necesitar respuesta racional, nada que ver con los sentimientos. Con los sentimientos, con regalos de miles de rosas, con promesa de repente, que sí, uno va a cambiar de un día para otro. Bueno, eso no va a funcionar porque la expareja se cargó de preguntas sin respuesta y de desilusión. Entonces, el primer paso es la aceptación. El segundo paso es una toma de distancia adaptada a la situación. Puede ser un contacto cero, una ausencia total de comunicación o lo que se llama la indiferencia controlada, no hablar ni del pasado, ni de sus sentimientos, ni de lo que uno puede sentir. Y después hay todo un trabajo de evolución, de transformación. Es una concepción un poco que tiene que ver con el fénix, con el renacimiento, con la creación de un nuevo encanto, de una nueva ilusión. Después hay una retoma de contacto que se hace de manera normalmente a través de una carta manuscrita, donde se comparte de manera racional la toma de conciencia respecto a las causas de la ruptura, los cambios que uno hizo, pero sin vincular la carta con el hecho de regresar. Es una forma de sutileza, si no, efectivamente puede ser complicado. Estamos hablando entonces con esos pasos que recuperar a la expareja no es un tema que se deja a la deriva, ni es un tema de presión, sino es un tema de estrategia. Correcto, es un tema racional y lleno de comportamientos contraintuitivos, que no tienen nada que ver con el instinto, con las pulsiones, con las desesperaciones. Por eso es que hay también un trabajo de gestión emocional. Una persona desesperada no va a subir sus probabilidades de recuperar a su expareja. Es un trabajo estratégico, es decir, tener acciones con un objetivo racional, no tener acciones para recibir una señal de su ex de que el amor sigue presente, no. Es una
transmisión de argumentos racionales a través del comportamiento para que precisamente la expareja puede tener finalmente las respuestas. ¿Cuáles son? Ah, de pronto, me equivoqué. Esta persona puede cambiar. Me lo está demostrando. Hace un mes, 2 meses, 3 meses que esta persona ya tiene una nueva rutina, una nueva filosofía de vida. Es un concepto central de la reconquista amorosa, es el autoconvencimiento. Es la expareja que se va a autoconvencer de que es posible. No es la persona que quiere regresar, que va a debatir, que va a explicar, no. Va a entregar, va a compartir elementos comportamentales y la expareja solita en su mente va a procesar todos estos elementos para poco a poco, manteniendo su ego, su orgullo, sin revelar todo lo que puede sentir, pero poco a poco, con un trato más amable, con la aceptación de cierta salida, con un trato más cariñoso, va a abrir la puerta a una reconexión sentimental. Contraintuitiva, esa palabra me encantó porque finalmente es todo lo que uno, la verdad, hace. Estoy seguro de eso. Eso tiene que ver con rogar, lo mencionaba usted un poco antes, con dar regalos, y te prometo que voy a cambiar, y uno luce como desesperado. A mí siempre me ha gustado esa analogía de decir que cuando uno quiere que esa persona no se vaya o que se dé en otra oportunidad en pareja, cada ruego, cada lágrima innecesaria lo que hace es ponerle una piedrita en un altar en que la eleva más y uno se la quita de uno mismo para dársela y uno se disminuye más. Ese equilibrio, ¿cómo debe manejarse? Rogar, prohibido. Está totalmente prohibido. ¿Quién va a valorar a alguien desesperado? ¿Quién quiere estar con alguien triste, con alguien desesperado? ¿Quién quiere estar con alguien que no se valora? O sea, que no es un chantaje, no es una cuestión de sentimiento, no es porque hay una demostración de un amor inmenso, infinito, que la expareja va a recapacitar, olvidar todos los momentos desagradables que vivió, porque la persona está actuando al final desde un miedo, desde el miedo al abandono. Puede tener que ver, es un tema más profundo respecto a su infancia, claro, respecto a lo que recibió, cómo lo recibió, pero muchas personas que ruegan van a actuar desde el miedo a la pérdida. Y en la estrategia de la reconquista amorosa hay que invertir este miedo. Se llama la aversión a la pérdida. Es un principio psicológico muy, muy desarrollado. La adversión a la pérdida, ¿sí? La aversión a la pérdida. O sea, es la expareja que debe temer ahora perderte. No eres tú. Cuando uno pasó esta etapa, ya está en la reconexión sentimental. ¿Sí? Porque alcanzó a racionalizar su comportamiento y a demostrar a través de un comportamiento desinteresado de que eres tú quien me va a perder, no soy yo. Ese es un punto central de la reconquista amorosa. ¿Sí? Importantísimo, pero además cuando hablamos de estrategia hablamos de tiempo, y aquí la verdad es que no hay un tiempo determinado, no se está hablando en ningún momento que estos son los 10 pasos para seguir para recuperar a tu ex en 15 días, eso puede tomar mucho tiempo. Puede tomar mucho tiempo, y hay un dicho en la reconquista amorosa para dar un poco una evaluación, aunque es un promedio, y cada promedio tiene una gran serie de excepciones. Sí. Se dice que, y se observa, que un año de relación equivale a un mes de reconquista amorosa. Es decir, que hay reconquista amorosa que pueden demorarse 1 año, 2 años, y la relación puede 10, 15, 20 años a veces. Pero es una duración que se observa muchas veces. Es decir, que cuanto más duró la relación, más tiempo puede durar la reconquista amorosa, porque la persona, la expareja, claro, se cargó de un cierto malestar, de una cierta desilusión durante más tiempo. Es mucho más fácil o, digamos, asequible, o hay más probabilidades, si fue una ruptura de una relación, digamos, de 1 año, por un impulso, que no sea una ruptura estructural donde la persona vivió durante años en una amargura, en una desilusión permanente. Ahora sí hay que hacer un trabajo más profundo. Pero sí, la duración va a depender de la duración de la relación y de la causa de la ruptura, claramente.
Bueno, y ese no es un dato menor. Entre más tiempo haya durado la relación, más tiempo va a durar la reconquista. Es lo que nos dice Patrice Laforgue, nuestro invitado aquí y ahora, que nos está hablando de su libro Recupera a tu ex con dignidad, el paso a paso para la reconquista amorosa. Dos puntos que son bien importantes, que el estado perfecto para una reconquista debe incluir la estabilidad emocional de quien la pretende, de quien quiere reconquistar a su expareja, y que también es recomendable expresarse, ocupar la mente y pensar en uno mismo. Esa ventana que se abre para que usted trate de reconquistar a la persona que se fue. No significa que usted esté de rodillas, arrastrándose detrás de ella, sino que tiene que aplicar una estrategia de la que le estamos hablando aquí y que continuaremos en esta conversación ampliando con Patrice Laforgue. Ya volvemos. La FM está aquí y ahora. Disfruta de lo mejor de la FM aquí y ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. Estamos de vuelta en Aquí y Ahora con mi invitado, Patrice Laforgue, que es el autor de este libro, Recupera a tu ex con dignidad, el paso a paso para la reconquista amorosa. Él lleva más de 10 años aplicando estrategias eficaces de reconquista amorosa, no para él naturalmente, sino para las personas que lo buscan y que con éxito logran retomar esa relación. Una reconquista amorosa, dice Patrice, ¿cierto?, está llena de acciones contraintuitivas, es decir, de acciones que no parecen naturales, pues no respetan la lógica emocional. Claro, la lógica puede hacerlo a uno pensar que para recuperar a la expareja hay que acercarse a ella y de pronto se intenta porque era lógico, pero el resultado es que no funciona. Como lo hemos visto, como nos lo dijo anteriormente, insistir, rogar o hacer regalos no tiene el resultado que esperamos. Ahora, esto es algo trascendental porque habla de la voluntad y el respeto que debe tenerse hacia esa voluntad. Si no quiere, pues no quiere. Insistirle a tu ex, dice el libro, para que vuelvan es lo mismo que forzar a alguien a sentir atracción por ti. Si tu ex se siente con esa presión, si siente que no entiendes lo que necesita, es muy probable que poco a poco esa persona pueda tomar otro tipo de medidas. Puede empezar con un discurso de estos para hacerte entender que no quiere volver, luego puede hablarte con palabras hirientes y finalmente puede hasta bloquearte en el teléfono, en las redes sociales, y en ciertos casos más extremos a los que nunca se debería llegar, es que también puede pedir a la policía una orden de distanciamiento. Es normal sentirse frustrado ante todo ese escenario, pero frente a la negativa de la expareja es recomendable mostrar consideración porque nadie va a querer sentirse obligado a estar con alguien. Es decir, a pesar de que te sientas triste, con frustración por no tener la respuesta que esperas, debes entender que tu ex no quiere o no puede en ese momento ofrecerte lo que estás esperando. Insistir puede retrasar la probabilidad de reconquista, pero aquí hay un punto que es bien valioso y es que lo hablábamos antes, es el redescubrimiento de uno mismo y darse importancia sobre lo que es verdaderamente uno. Y si uno se cansa, Patrice, y si cuando, como dicen comúnmente, esa persona se arrepiente y luego vuelve, es decir, ¿cuánto tiempo va a estar uno o tiene uno que estar disponible para que esa persona que se fue quiera regresar? Porque entonces quizás sea uno el que después de tanto trabajo ya no quiera que lo haga. Exactamente, Luis. Eso puede suceder. Alguien que entra en una estrategia de reconquista amorosa, y es un poco el sentido de comportamental después de cada ruptura, es, bueno, aceptar, respetar los tiempos de su expareja, respetar el estado emocional de su expareja, pero también valorarse. Y una persona, me pasó en ciertos casos, la persona se valoró tanto, ok, pero ahora es mi ex que no está a mi altura. Es mi ex que no está a mi altura. El tiempo pasó, su ex se quedó en una forma de crisis también existencial, y después puede ocurrir que ahora es la expareja quien no quería regresar, que ahora sí quiere volver hasta rogar, hasta se inviertan los papeles, hasta rogar, hasta insistir, siempre la aversión a la pérdida. ¿Quién va a perder qué en esta historia? Entonces, es por eso que a veces hay cambios radicales que pueden sorprender, pero son necesidades instintivas, impulsivas,
estoy perdiendo la mejor versión ahora de mi expareja. No puedo aceptarlo, me merezco eso. Pero de pronto es demasiado tarde. Es por eso que se habla en la reconquista amorosa de la ventana de disponibilidad. Nadie va a estar disponible para siempre. Y por más que se haya deseado, Patrice, trabajado, esforzado, que se haya arrodillado, que haya insistido, que haya esperado, que haya tenido paciencia, pero la cultura popular, lo que a uno siempre le dicen en estos casos es que tranquilo, que espere, que esa persona regresa. ¿Es cierto eso? Generalmente las personas regresan aun cuando ya uno haya perdido el interés o regresan justamente cuando uno ya perdió el interés. ¿Eso tiene una incidencia? ¿Regresan cuando uno ya ni se lo espera? Exactamente, uno va a extrañar a querer lo que no tiene. Si uno tiene la atención, la disponibilidad, la presencia de una persona sin pedirle, sin necesitarlo a veces, puede desarrollar en esta persona un principio un poco dictatorial, tratar a la persona un poco con desprecio, con indiferencia, porque tiene toda la atención sin pedirla. Y entonces hay que tumbar eso, tumbar este puesto de dictador, quitar el pedestal para su expareja. No es una persona perfecta, no debe ser un dictador, porque si no, efectivamente, todo el horizonte sentimental se limita a su expareja. Si mantenemos nuestro ex en un pedestal, entonces todo nuestro estado de ánimo va a depender de una sola persona. Si me escribió, si no me escribió, y qué me escribió, qué me contestó. Hace una hora le mandé un mensaje y ni siquiera tiene 5 minutos para contestarme, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso, no le costaría nada, mande por lo menos un emoji. Hablamos con Patrice Lafort, que es el autor de Recupera a tu ex con dignidad, un experto en el campo. Él escribió este libro, El paso a paso para la reconquista amorosa. Patrice, hablemos un poco de usted. ¿Cuándo fue la última vez que aplicó todo lo aprendido para que alguien volviera a sus manos? ¿De dónde saca tanta experiencia? Porque se necesita. Más joven, ya ahora tengo 51 años, un poco lejos. Pero me gusta el término más joven, es decir, soy joven, pero más joven. No la había visto desde este punto de vista. Entonces, más joven, yo sentía un dolor incontrolable. Yo no entendía este dolor y nunca entendí también por qué no había una respuesta. Los amigos, los familiares, bueno, quieren verte bien. Sí, quieren apoyar de buenas. Sí, y no quieren sentirse mal. Uh-huh. Entonces, hay otra persona, el tiempo va a curar todo, el pasado pisado, no te valoró, tú mereces más. Bueno, pero yo quiero recuperar a mi ex, eso no me va a ayudar a recuperar. Muy bonitas las palabras, pero yo lo que quiero es a mi ex. Sí. Entonces, puede que ciertas personas también entren en terapia, donde hay un discurso, no siempre, pero que va a decir, ok, bueno, tienes que pasar página, tienes que entender que se acabó la relación. Cerrar el ciclo, píntate el pelo, haz deportes, cómprate un Ferrari. Pero no se hace así. Es mejor intentarlo y de pronto no recuperar a su ex, que no intentarlo y quedarse con el arrepentimiento, a veces para toda la vida, porque la mujer era el hombre de mi vida. Entonces, efectivamente, eso nunca entendí por qué no había una respuesta. Y empecé a estudiar el tema a través, bueno, yo he estudiado durante mucho tiempo la comunicación y entré en el mundo de la programación neurolingüística, del coaching, y empecé a elaborar, hace muchos años, estrategia de reconquista amorosa que yo probaba con mis amigos, con mis familiares, todo, y yo veía que había ciertos resultados. Y hace 10 años empecé a publicar en redes, a escribir blog, y yo veía que había una necesidad, que la persona buscaba este nicho. Y es la razón por la cual después he desarrollado todo mi contenido en red y hoy en día con este libro, porque yo sé que muchas personas en el mundo necesitan recibir por lo menos indicaciones. A veces hay personas que actúan muy bien,
que tienen de manera natural, que aplican de manera natural una estrategia pertinente, pero tienen la duda, ¿lo estoy haciendo bien o no? Y es... Claro, no, lo que quería decir, ¿y funcionó? ¿A usted le funcionó? ¿Volvió, recuperó y luego de recuperó volvió a perder? ¿Cómo le terminó de ir en su historia? En la que lo inspiró, en la que desató todo este conocimiento en usted. Lo he aplicado 2 veces y sí Dos. me funcionó. 2 veces, en mi caso, a Sí. mí me funciona muy bien lo que se llama la reconquista amorosa, el contacto cero. Pero la ausencia de comunicación depende de la duración. Un contacto cero ilimitado puede servir si la persona se siente muy mal, si necesita sanar totalmente. Pero también podemos pasar la famosa ventana de disponibilidad. Claro, eso no puede pasar, ¿sí? Ajá, correcto. La reconquista amorosa es tomar las acciones en el momento justo. O sea, que aplicar un contacto cero indefinido van a subir las probabilidades de que efectivamente pasa la ventana de disponibilidad. De manera general, un contacto cero es mínimo entre 3 semanas y 4 o 5 meses, dependiendo del caso. Pero De sí. la duración, claro. Pero mire que en esa ventana me surge a mí la pregunta, ¿y qué si en ese entretanto la otra persona también, no sé, tiene una relación, no sé, durable, pasajera, un mes, 2 meses, un año? ¿Eso influye en el deseo o qué cambia con ese nuevo elemento en esa reconquista? Es un contexto muy común, Lewis, efectivamente, la presencia de una tercera persona, sobre todo en el periodo de liberación o de evasión, que es el primer periodo luego de la ruptura. Hay 3 periodos, liberación, duda y prueba. Durante el periodo de liberación, cuando la expareja quiere dedicarse tiempo, no escucha a nadie, quiere valorarse, entonces efectivamente puede encontrar lo que se llama en el periodo post-ruptura la relación rebote, alguien, y más precisamente relación de rebote de compensación, es decir, que es una persona que va a aportar a la expareja algo que le hacía falta durante la relación. Atención, escucha, intimidad, de pronto. Entonces, y la expareja va a pensar que, es el hombre o la mujer de mi vida, ya la encontré. Claro, le hizo tanto falta un aspecto que lo encontró ahora. Es como Claro. alguien despierta, le hace falta algo, va a beber de pronto con exceso y va a pensar que ya encontré la felicidad para siempre. Y es cuando entonces uno también tiene el poder de decidir si con esa experiencia que ha sumado a su vida la que es la expareja, uno en realidad va a poder manejarlo y seguir adelante con el tema de la reconquista. Bueno, no importa, ya tuviste otra relación, pero pues yo te sigo amando. Sí, es un tema Es sencillo difícil, ¿no? porque hay que aceptar la ruptura. La ruptura significa retomar su libertad individual. Es decir, que ya no hay exclusividad. No es una infidelidad, No es infidelidad. no es infidelidad. Cada uno retomó su libertad, pero hay una de las dos personas que se siente muy, mal, más que la otra persona. Y eso duele. ¿Cómo él o ella pudo superarme tan rápidamente? Y está con otra ahora. Pero no es una superación, es únicamente una huida. Está buscando algo que le hizo falta, no sanó, no hizo un trabajo de transformación en manera general, ni de introspección, nada, pero encontró a alguien. Pero en la reconquista amorosa se dice que, sobre todo, si la persona apareció poco tiempo antes o poco tiempo después de la ruptura, un clavo, aquí no saca otro clavo. No es una cuestión de reemplazo. Hubo tantas costumbres sentimentales, tantas costumbres emocionales, tanta referencia respecto a lo que es una pareja, que efectivamente su ex puede encontrar a alguien, pero de manera general, y en la gran mayoría de los casos, es una relación de rebote, de compensación, de corta duración. Corta duración puede ser algunos meses. No, puede ser un buen tiempo.
Nos equivocamos entonces con esto que le escucho decir, Patrice, cuando estamos en ese momento, vemos que esa persona tiene otra relación y entonces nos torturamos pensando que nos cambió, cómo fue capaz de ignorar todo lo que vivimos, cómo fue capaz de dejar todo esto atrás, cómo es posible que me esté humillando de esta manera. No, no lo está haciendo, está viviendo un momento, no lo está reemplazando, no está cambiando. Es básicamente la interpretación que uno tiene que hacer correctamente, es decir, es otro momento de vida. Exactamente. La expareja logró tener lo que le hacía falta durante la relación. No es un Ujú. tema personal, no es que quería reemplazarte, No es quería contra el ex, es eso. Y de manera general, todas las acciones, bueno, yo voy a sacar todos los temas muy tóxicos, de sí, 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 conflicto sí, sí. con la violencia, pero de manera general, la expareja va a tomar acciones de protección para él o ella, no contra su ex. No, nunca se va a decir, bueno, igual puede existir alguna excepción, pero Sí. nunca se va a decir, voy a estar con esta persona, voy a quedarme semanas o meses con esta persona para vengarme, para que le duele, me gustaría ver que no, de manera general no se hace así, se hace porque había un hueco emocional, sentimental, una necesidad de vivir algo, variación emocional. De pronto había una rutina en la relación durante meses o años. Esta persona, la magia de la novedad, esta persona apareció, me hace nacer emociones intensas, variadas. Ay, eso es adictivo, la novedad. Y uno no puede competir al principio contra la novedad. Es Pero no es cierto. acción exactamente, no es contra su ex. De hecho, creo, si no lo interpreto mal, es que uno está jugando a volver a hacer una novedad, intentar tener algo nuevo, ¿cierto? No más de lo mismo, no me prometa más de lo mismo, yo no quiero eso, es básicamente la respuesta. Pero mire que me llama mucho la atención el enfoque que hemos venido tomando en estas últimas preguntas, que no nos hemos enfocado en lo que puede hacer solamente la persona que intenta recuperar a su ex, sino adicionalmente en el estado que tiene el ex. Porque la persona que se fue, eso no fue una decisión, si ya se fue definitivamente, eso no fue una decisión de momento, no fue una rabia, no fue una pataleta, eso venía tramitándose. Es un argumento que tiene peso, es un argumento emocional, sentimental, físico, o sea que hay una necesidad de salir de un ambiente posiblemente tóxico, por lo menos desagradable, donde no hay una salida, no hay una proyección positiva hacia el futuro. Entonces es una vía sin salida y entonces hay que tomar otra vía sentimental, otra vía emocional. Y la idea base, efectivamente, de la reconquista amorosa es crear un nuevo futuro. Nunca será repetir o recuperar el pasado, efectivamente, eso no tiene sentido. Pero si una persona está rogando, suplicando, entonces da la impresión de que quiere recuperar el pasado. Y muchas veces eso, estoy perdiendo la relación, necesito recuperar la relación, pero no es el tema. Y la expresión recuperar a su ex también tiene cierta, debe estar acompañado de ciertas observaciones, porque es como reconstruir una relación con mi ex, eso sí, pero no es recuperar el pasado. Ese es un punto, Claro. sí, claro, de lo que estamos. O sea que también estamos cayendo en un error cuando consideramos decirle o acudir bajo el argumento del acuérdate. Estamos utilizando mal esa herramienta porque finalmente dicen, no, yo qué me voy a acordar, yo no quiero acordarme de nada. Ese acuérdate que yo te hice, acuérdate que yo te regalé, acuérdate que fuimos a viajar, acuérdate que tuvimos momentos felices, acuérdate aquel día en la casa de tu mamá con el pastel de cumpleaños. No, eso ya no va a servir de nada. No es un argumento. Sobre todo al principio, hay una percepción diferente de lo que fue la relación. La expareja tomó la decisión de la separación por argumentos pesados, bien pensados durante meses o años, y únicamente decir, acuérdate de tal momento, no tiene peso. Es por eso que el respetar el periodo de liberación es indispensable, respetar el periodo de evasión es indispensable. Y hay un ejemplo que se aplica mucho y que puede hacer sentir un poco la necesidad de lo que vive una expareja que toma la decisión de la ruptura, es exactamente como un preso.
de una cárcel, que se quedó 10, 15, 20 años en la cárcel. ¿Qué va a hacer saliendo? Va a hacer cosas que no podía hacer en la cárcel. Ese es el periodo de liberación, de evasión, que puede durar efectivamente algunos meses, si la relación duró mucho tiempo, pero hay que aceptar eso, que la persona con la cual uno empezó la relación, la persona con la cual vivió la relación y la persona de la cual uno se separa, son tres personas diferentes. Wow. Y eso hay que aceptarlo. El pasado no hay que recuperar. Es una lección. Sí, y es un gran punto de vista. No lo había visto nunca con eso. Son tres personas diferentes. Y uno está hablándole a una del pasado que ya realmente no existe. ¿En qué punto entonces empieza a existir esa nueva persona para uno decir, bueno, lo estoy logrando, estoy haciéndolo bien? ¿Será que intento besarla? ¿Será que intento retomar el tema para la relación? Tampoco se trata, por esa ventana que usted ha mencionado, de terminar yo a largo plazo siendo su mejor amigo, sino que retomemos esa relación. ¿En qué punto la persona que esté pasando este proceso o que decida asumirlo sabe que puede hacerlo, puede intentarlo, que es correcto hacerlo en ese momento? Que tiene por lo menos, menos posibilidades de fracaso. Racionalizar a la vez su comportamiento y su percepción de la situación. Y agregaría también aceptar las necesidades de su ex. Una ex pareja que no se siente entendida, que no se siente comprendida, no va en ningún momento querer regresar. Es importante mostrar una comprensión, es decir, racionalizar la situación. Si uno se queda en los impulsos, en la desesperación, en el miedo al abandono, en el miedo a la pérdida, entonces sus comportamientos van a reflejar lo que siente. No, sus comportamientos deben reflejar lo que piensa de manera racional. Patricia, y para terminar, esto también puede convertirse en un arma de doble filo, ¿sabe? Lo estaba reflexionando mientras lo escuchaba hablar, porque entonces las personas que estén escuchando esto, pero que fueron quienes terminaron la relación, van a saber qué estrategia está aprendiendo la otra persona, su ex, para intentar reconquistarla. Eso no es como irónico, ¿no estamos ayudando al enemigo? Hay un condicionamiento mental, o sea que el miedo a perder será de manera general siempre más fuerte. Sí, adelante. Cuando hay una serie de técnicas en la reconquista amorosa, sobre todo si la persona al principio ha rogado un poco, la expareja sabe, más o menos, sabe que de pronto lo está haciendo para regresar, pero cuando se da cuenta que hay un desinterés que sigue su vida y que puede perderlo, que es real, nunca se va a decir, de pronto él o ella quería regresar, entonces yo no voy a regresar. No, la aversión a la pérdida es un sentimiento, tener el sentimiento de perder una super oportunidad, no, es mucho más fuerte. Y entonces y a veces correr detrás de su ex precisamente, claro, o por lo menos buscar su atención. Pero entonces, en definitiva, ¿cuándo es el momento para uno saber sí? Ahora sí ya puedo atacar de frente y preguntar, o besar, o abrazar, o coger de la mano para intentarlo. ¿Cuál es ese gesto, cuál es ese ambiente o esa actitud que uno le permite saber de que no se va a equivocar al hacerlo? Es la tendencia del trato. Porque muchas exparejas que han tomado la decisión de la ruptura, tarde o temprano van a querer establecer un tipo de relación que le conviene a ella. Ver a su ex de vez en cuando, sentir que todavía su ex está disponible y es suficiente. Entonces aquí hay un trabajo de gestión de la distancia, a veces de notas por escrito, manuscritas, a veces. Pero cuando la expareja, la persona que tomó la decisión, empieza a tener un trato estable, yo diría, genuino, auténtico, entonces podemos entrar en lo que yo mencionaba anteriormente, el periodo de la prueba, donde la expareja va a probar la autenticidad, la credibilidad de los cambios, de la evolución de su ex, y así sentir lo que hay que sentir. Ojalá sean emociones positivas y una
nueva ilusión hacia el futuro, pero sí es la tendencia del trato. Si su expareja, y es un poco el problema, si, porque a veces la expareja puede decir, te extraño, me haces falta, y uno se ilusiona, y uno piensa Sí, que ya. pero y es que ese es un punto clave porque pues no estamos tampoco hablando de mansas palomitas en todos los casos y probablemente haya quien utilice esas herramientas, pero para tener a la otra persona ahí, para que no se vaya, para manipularla de alguna manera con una ilusión, ¿o no es así? Sí, hay muchas manipulaciones, muchas veces inconsciente, ¿eh? No es un plan maquiavélico, lo voy a hacer tal como, no, es, me hace falta mi ex, me levanté hoy y yo no sé por qué me hace falta mi ex. He tomado la decisión de la ruptura, ok, pero yo sé que yo tengo un poder sobre él, yo sé que yo lo controlo, lo voy a llamar para vernos y me voy a llenar, voy a estar tranquilo, tranquila, ya, lo llamaré dentro de una semana, pero la otra persona está viviendo una montaña rusa emocional. Está entre ilusión, Mm. decepción, desesperación, nuevo encanto. Y hay que gestionar, se llama en la reconquista amorosa el periodo gris, donde nada está claro, donde la expareja está jugando de manera inconsciente muchas veces con las emociones, con los sentimientos, según sus necesidades del momento. Es eso. Y sí, es una verdadera montaña rusa emocional el tratar de recuperar y de retomar una relación. Es lo que dice Patrice Laforgue, nuestro invitado, autor del libro Recupera a tu ex con dignidad, el paso a paso para la reconquista amorosa del que estamos hablando hoy. Patrice también asegura en el libro que hay que saber y tener clarísimo lo siguiente, y es que la idea de recuperar a una expareja puede ser un objetivo legítimo en muchos casos, pero que desde su perspectiva profesional hay situaciones en las que insistir en una reconquista no solo es poco prudente, sino que puede ser perjudicial para el bienestar emocional, mental e incluso físico de una persona. No todas las rupturas, ojo a esto, no todas las rupturas deben revertirse y existen contextos en los que lo más saludable es definitivamente cerrar ese capítulo y enfocarse en una reconstrucción personal. Uno de esos casos, uno quizá de los más evidentes en los que no es recomendable la reconquista y que no la está recomendando, es cuando ha existido violencia intrafamiliar o de género. Si en esa relación se dieron episodios de agresión física, psicológica, verbal o económica, intentar reconquistar a alguien puede poner en riesgo la seguridad de la persona que fue afectada. Y en esos casos la prioridad debe ser la recuperación emocional y el acceso a redes de apoyo que permitan sanar y avanzar. Y a propósito de ello, pues aquí hacemos una pausa para reflexionar, para pensar en eso. Ya regresamos. Disfruta de lo mejor de la FM aquí y ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. La FM está aquí y ahora. Estamos de vuelta a este último segmento con mi invitado Patrice Laforgue, que es el autor de Recupera a tu ex con dignidad, el paso a paso para la reconquista amorosa. Qué importante es esa palabra, dignidad. Este libro va a resultar sin duda alguna muy útil para las personas que quieran ponerle un poco de método y estrategia a la posibilidad de reconquistar a esa persona que se fue. Hay algo que me llama mucho la atención y es que, como nos lo ha venido diciendo Patrice, una reconquista amorosa no es un camino recto. Es exactamente como una carrera donde la línea más recta no es de manera obligatoria la más rápida. Y suele ocurrir que durante una reconquista amorosa puede avanzar unos 5 pasos y retroceder 2, avanzar 7 y retroceder 1. Lo principal, dice él, es la dinámica general, si hay o no avances. Y puede ocurrir también que haya varios contactos cero y de duración diferente, dependiendo de cómo actúe la expareja y cómo uno se sienta. Aunque haya reglas establecidas que probaron su eficacia y que él está compartiendo en este libro, es verdad también que cada reconquista tiene su ritmo, sus particularidades. Entonces, no hay que preocuparse si, por ejemplo, se ruega un poco o si la expareja no contesta como se había previsto, como se estaba esperando. Es una etapa bien emocional y el enfoque está en la necesidad de aliviarse en el presente. Cada uno va a tener una reacción diferente. Para uno puede ser
recuperar a la expareja, pero para esa persona puede ser durante un tiempo bloquear, acercarse, alejarse, sentir soledad o paz. Entonces, esa reconquista amorosa no ha seguido al pie de la letra el contacto cero, la retoma del contacto, la falsa amistad y la creación de una nueva complicidad. No hay por qué asustarse, porque esa es la estrategia que le está planteando. Lo principal es conjugar el bienestar y la reconquista amorosa. Ahí puede ser que ciertas técnicas funcionen menos bien en un caso que en otro. Lo importante es tener uno claro si hay o no hay avances, y puede ser que durante un tiempo no los haya y que se siente un estancamiento, y eso es parte del ritmo de una reconquista. De manera general, dice él, será recomendable no paralizar la vida para recuperar a esa persona que se fue, sino seguir con los proyectos, la vida social y los cambios positivos. Patrice, yo debo reconocerle con total honestidad que, en serio, esa zona gris entre el desespero por la pérdida y la posible felicidad que dé el recuperarla, ese centro, esa mitad, creo que es lo más valioso. Creo que es el momento en el que uno se puede redescubrir y entender que finalmente, que a la larga, es lo mejor que pudo haber pasado. Exactamente. Y es un trabajo que hay que hacer, sí o sí. Y en una reconquista amorosa, este tipo de trabajo es muy valioso y genera mucho resultado. Cuando uno se valora, cuando uno se transporta hacia su nueva versión, su propio futuro, cuando no se queda en el pasado, pues el problema es el pasado, la aceptación de perder el pasado, la aceptación de construir una nueva relación. Y las personas que tienen mucho éxito en las reconquistas amorosas son personas que precisamente están construyendo su futuro y muchas veces que cambiaron de hogar, o que cambiaron de estado, de país o de ciudad, mejor dicho, se cambiaron personalmente cuando tumbaron el pasado. Ese es muy fuerte. Es una percepción de que estoy perdiendo finalmente la persona que he esperado tanto durante tantos meses o años y tengo que aceptar que de pronto me he equivocado. Y ese es un trabajo que la experiencia va a hacer solita, que no es un debate, si te equivocaste, he cambiado, eso no va a funcionar. Lo escuchamos todos, es Patrice Laforgue, mi invitado de hoy. Qué buena historia, Patrice. El libro se llama Recupera a tu ex con dignidad, el paso a paso para la reconquista amorosa. Y en estas páginas hay mucho más de lo que pudimos conversar durante este rato que ha pasado. Hay muchos más principios, hay muchas más razones por las cuales leer este libro y que su pareja quiera volver a usted, si es que es su interés. No entiendo por qué, pero si es su interés, adelante, que lo puede intentar. Patrice, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde lo consultan? Ya tienen el nombre del libro, Recupera a tu ex con dignidad, pero usted, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden encontrar? Atiendo únicamente online, en mi sitio de internet, patricialaforgue.com, o en mis redes, en Instagram, en YouTube. Yo tengo mucho contenido. ¿Cómo lo encuentran ahí en las redes? En las redes como Patrice Laforgue. Entonces no es un nombre muy común. Sí. Vamos a deletrearlo. Mire, Patrice se escribe Patrice. Laforgue es Lafforgue. Ahí está. Exacto, es hasta enredado para deletrearlo. Eso sí. Patrice, gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ha sido un placer. Y creo que no hay mejor manera de cerrar este programa de hoy, esta entrevista con Patrice, con algunas de sus palabras en las que asegura que una ruptura amorosa es un remolino y que nos invita a usar esa energía que genera este episodio tan duro en la vida para salir adelante, para hacer cambios positivos y para demostrar potencial. Porque recuperar a una expareja va a exigir paciencia y rigor, y en esa etapa del destino es muy importante seguir con la vida social, los proyectos, agregar novedades en el marco del crecimiento personal, y ese aspecto va de la mano con la reconquista amorosa porque ayuda a salir de la zona de variaciones del ánimo. El aspecto fundamental para recuperar a la expareja será encontrar la justa distancia, y eso puede efectivamente necesitar un acompañamiento personalizado. Ese acompañamiento lo puede tener en sus manos con su libro. Recupera a tu ex con dignidad, el paso a paso para la reconquista amorosa. Por si no lo ha notado todavía el título del libro. Mi nombre es Lewis Acuña
En redes sociales me encuentran como @libroalaire. Estoy muy feliz de que me hayan permitido acompañarlos durante la última hora y ojalá esto se convirtiera en un plan. Cada viernes de 8 a 9 de la noche voy a estar aquí y me estará acompañando un autor, una escritora, será un invitado especial para hablarle a ustedes sobre su obra, sobre algún libro que seguramente les va a aportar. Sigan por favor con la programación de la FM y gracias por estar aquí y ahora. De lunes a viernes, aquí y ahora, por la FM.